Soberano en poder, Él volverá. Su gobierno en Él está, delante Él estará. En sus manos su recompensa volverá. Buenas, buenas, ¿cómo están, mi gente amada? Feliz día, feliz semana. Semana linda para todos. Aquí estamos iniciando este devocional lindo para tener una palabra, una enseñanza, un aprendizaje para esta semana, una palabra que nos ayuda a crecer, a evolucionar, a conocer mucho más de lo que hay en nosotros, a diferenciarnos, porque la persona que tiene la palabra de Dios en su vida es una persona que tiene más sabiduría, más entendimiento, tiene más, una visión más clara de las cosas. La persona que conoce la palabra de Dios y que se esmera en buscar aprender cada día más de la palabra es una persona que verdaderamente ha entendido de qué se trata el reino de Dios. Y hoy yo traigo una palabra muy interesante porque es para todos. No puedo decir es para vos que estás pasando mal o es para vos que estás pasando bien, es para vos que estás en una prueba, en una tormenta. No, la palabra de hoy es una palabra para todos, para vos, para mí. Porque hay veces que no somos del todo conscientes de que nosotros tenemos también una forma de hacer que las cosas sucedan, una forma de dañar, pero también de ayudar. Y todo eso nosotros lo hacemos a través de nuestras palabras. Nuestras palabras tienen una capacidad de generar algo en el mundo espiritual y en el mundo natural también. Las palabras tienen poder. Y de eso se trata el devocional de hoy, de que tu palabra y la mía tiene un poder que nosotros necesitamos saber cómo usar y saber cuáles son las verdades que Dios nos dejó con respecto al poder que tienen nuestras palabras. Y si nosotros vamos al libro de Génesis, el libro de Génesis habla de que todas las cosas fueron creadas a partir de la palabra. ¿De la palabra de quién? La palabra de Dios. Dice que Dios decía, hágase la luz y se hizo la luz. Y así Él fue creando cada cosa que hoy existe con el poder de sus palabras. Y parece algo mágico, algo muy poderoso, algo muy de un héroe, de un superhéroe. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar y bajamos eso hacia nuestra propia vida, nosotros podemos entender y podemos empezar a ver que nuestras palabras también tienen ese poder. Tienen un poder de hacer y de deshacer muchas cosas. Tienen el poder de construir o de destruir. Tienen el poder de animar o de desanimar. Tienen el poder de levantar o de herir. Tienen el poder de mentir o de decir la verdad. Nuestras palabras tienen un poder muy grande. Y hay una historia que en uno de los cursos de inteligencia emocional que yo hice contaron, y esta historia me llegó tan profundo porque habla tanto del poder que tienen las palabras de una persona. Y cuenta la historia de un hombre que él hoy se llama eh, el profeta de las naciones. Él es llamado el profeta de las naciones. Ustedes pueden buscar en YouTube, lo van a encontrar si quieren conocer su historia. Pero yo les voy a adelantar parte de la historia como yo la entendí, como yo la comprendí. Cuenta que él era un hombre que fue criado por su abuela. Su abuela fue quien se encargó de él desde muy pequeño porque
Tal vez tuvo una historia difícil con sus padres y finalmente él fue criado por su abuela. Y cuando él creció como un niño normal, pero cuando él se empezó a hacer grande, adolescente, él empezó a meterse en algunos problemas que cualquier niño rebelde, cualquier adolescente rebelde, dolido, herido, muchas veces puede vivir. Entonces la historia de él cuenta que él pasó por esa situación y él empezó a vivir en las calles. Tenía una vida de calle. Él se dormía en las calles, ya estaba en una situación deplorable a causa de las drogas, de los vicios. Y las personas del barrio donde él vivía siempre llegaban hasta la casa de su abuela y le decían, tu nieto está tirado en la calle, está durmiendo a causa de los vicios, tu nieto es un drogadicto, tu nieto es un montón de calificativos que las personas le daban a él por la situación en la que él pasaba. Y ciertamente esa era una realidad. Él estaba pasando por esa realidad en ese momento. Pero su abuela, una mujer de Dios, una mujer sabia, una mujer entendida en la palabra, ella decía que eso que ellos estaban diciendo no era verdad. Entonces ella llevaba una manta e iba hasta donde estaba su nieto, lo cubría con la manta y decía, levántate, porque vos sos el profeta de las naciones. Y cada vez que él se encontraba tirado en una situación de perdición, donde nuestros ojos naturales podían ver cuán lejos él estaba de ser un profeta, cuán lejos él estaba de Dios, cuán apartado él estaba de esa verdad, su abuela no desistía. Y todas las veces que iba a buscarlo, ella llevaba una manta, lo cubría y decía, vos no sos esto, vos sos el profeta de las naciones, vos sos un profeta. Y todas las veces él en su inconsciencia escuchaba esas palabras. Las personas escuchaban esas palabras, incluso las personas, yo me imagino que las personas decían, ¿qué está diciendo? ¿Qué profeta va a ser este hombre que está perdido? Pero ella insistía en repetir que su nieto no era esa realidad, que su nieto era el profeta de las naciones. Y esa palabra, mis amados, mi amada, se cumplió. Se cumplió porque él se convirtió en un hombre de Dios que lleva la palabra de Dios y se hace llamar el profeta de las naciones. Él es el profeta de las naciones. ¿Y qué nos trae ya de entrada esto como una enseñanza tan importante, el saber que nuestras palabras tienen poder? Todas las cosas que nosotros hablamos y que nosotros proferimos acerca de nosotros, acerca de los demás, tienen un poder. Y ese poder es algo que nosotros podemos usar para bien o podemos usar para mal. Porque cuando nosotros entendemos que lo que hablamos va a tener un impacto y va a tener una semilla, y esa semilla va a tener un fruto, nosotros podemos entender que tal vez hoy estemos viviendo los frutos de las semillas que alguna vez plantamos. Y cuando no entendemos eso, usamos las palabras como un arma que daña, un arma que lastima, un arma que destruye. Y la palabra de Dios dice en Proverbios, en el capítulo 18, en el versículo 21, dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán sus consecuencias. O sea, la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Nosotros tenemos la posibilidad de abrir nuestra boca para dar vida o para dar muerte. Y la pregunta que te hago es, ¿qué cosas estás hablando? ¿Cuáles son las palabras que vos estás acostumbrada a hablar en tu casa?
¿Cuáles son las cosas que vos estás acostumbrada a decir sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu vida financiera? ¿Qué palabras estás repitiendo? Tal vez estés diciendo, vos ya no vas a cambiar más. Vos ya sos de esta manera, vos ya vas a morir así terco, vas a morir así mentiroso, vas a morir así infiel, vas a morir así pobre. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? Porque esas palabras están dando vida o están dando muerte. O vos estás hablando palabras que pueden traer esperanza. No, mi amor, vos vas a poder. Vos te vas a levantar de esto. Vos sos capaz, vos sos un gran hombre, vos sos una gran mujer. Vos sos una persona de bien, sos una persona llena de amor, sos una persona llena de dones, llena de talentos. ¿Qué cosas estás hablando con respecto a las personas que amas? ¿Qué cosas estás declarando sobre las personas que amas? Porque esas cosas se van a cumplir. Esas cosas van a hacerse realidad. Entonces, todas las veces que te toca ver una realidad que no te agrada, pensá si eso que vas a hablar, si eso que vas a decir sobre esa realidad que no te agrada, es una buena semilla para plantar. Porque esa semilla va a dar sus frutos. Y a veces nosotros estamos en casa y estamos viviendo todos los días aquello que todos los días repetimos. Y no nos cansamos de repetir y nos cansamos de ver los resultados de las cosas que estamos diciendo. Todos los días nos quejamos, esta realidad no va a cambiar, vos seguís diciendo esto, vos seguís diciendo lo otro. Entonces todavía mucho más lejos estás de que eso se invierta, de que eso se revierta, de que sea algo diferente. Entonces, las palabras tienen poder, tienen el poder de dar vida o de dar muerte. Yo no sé si ya descubriste que la palabra bendecir significa decir bien, hablar cosas buenas. Cuando vos estás hablando cosas buenas, vos estás bendiciendo. Cuando vos estás diciendo, no, mi amor, vos no sos esta realidad. Hijo, vos no sos esta realidad. Hija mía, vos no sos esta realidad. Vos sos mucho más que esto. Vos sos mucho mejor que esto. Vos no sos esto que estás pasando. Vos no sos la depresión que estás viviendo. Vos no sos el fracaso que estás viviendo. Vos no sos la derrota que estás viviendo. Vos no sos la miseria que estás viviendo. Vos no sos esto. Vos sos mucho más. Vos sos plena, vos sos sana, vos sos libre, vos sos buena, vos sos santa, vos sos diferente, vos sos excelente. ¿Cuáles son las palabras? ¿Están diciendo bien? Porque esas son las palabras que bendicen. Cuando vos estás diciendo lo bueno acerca de tu vida, yo soy una mujer amada, soy una mujer correcta, soy una mujer buena, soy una mujer capaz, soy una mujer virtuosa, soy una mujer digna, soy una mujer libre, soy una mujer amada, respetada. ¿Qué cosas estás diciendo? Porque estás bendiciendo tu vida cuando estás hablando las cosas. Porque esta mujer podía haber dicho, sos un drogadicto, sos un perdido, sos una persona que ya no tiene esperanza. ¿Cuántas veces ya vine a levantarte de este lugar y nunca vas a cambiar, nunca vas a entender? Pero esta mujer entendía una cosa. Ella entendía que esa historia no era el fin de la historia de su nieto. Que esa historia no era el final para él. Él iba a convertirse en un profeta, en el profeta de las naciones. Y ser capaz de ver, aún en medio de la oscuridad, poder ver una luz, nos habla de que nosotros entendimos cuál es el poder que tienen nuestras palabras. Sin embargo, cuando nosotros decimos lo contrario, estamos maldiciendo. Estamos diciendo mal, estamos deseando mal, estamos hablando mal. Y cuidado, mi amada, porque aquellas palabras que vos sembrás en tu vida, en la vida de los que amás y aún en la vida de quienes no amás,
esas palabras van a tener va a tener un fruto. Porque no hay una palabra que caiga sin que tenga una semilla. No hay una palabra que uno pueda hablar en vano. No existe. Todas las palabras tienen un impacto. Aún aquellas palabras que hablaste en injusticia, en calumnia, en mentira, en engaño, esas palabras tienen una siembra. Y en algún momento, si no te arrepentís y si no entendés que lo estabas haciendo mal, vas a recoger los frutos de esas palabras. No hay cómo escapar de ese lugar. Por eso a nosotros nos dice el libro de Mateo que en el capítulo Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 34, dice que de lo que el corazón está lleno nosotros hablamos. Y es tan común, lo que abunda en el corazón, habla la boca. Nosotros solo hablamos de lo que estamos llenos. Yo siempre digo que cuando le conozco a una persona, cuando por primera vez la veo, hay una cosa que ya me indica el estado de su vida, la primera impresión. Pero más allá de la primera impresión, yo necesito 5 minutos más de conversación para saber lo que hay en su corazón. Porque esa persona de eso te va a hablar, de lo que está en su corazón. Siempre lo que está en el corazón del hombre, eso habla. Y si vos estás llena de amor, si vos estás llena de paz, ¿de qué vas a hablar? Vas a hablar de lo bueno. Imposible que en un árbol bueno dé frutos malos. Es imposible que un árbol de manzanos dé como fruto los limones que son amargos. Es imposible. Solo cosas buenas, cosas dulces, cosas agradables puede salir del corazón de una persona que está sana. Entonces, ¿qué cosas? Para pensar un poco, ¿qué cosas vos estás hablando? Todo el tiempo, porque todo el tiempo vas a hablar de eso que más está cargado en tu corazón. Si vos hablas de familia, quiere decir que vos estás amando la familia, quiere decir que vos estás amando a tus hijos, quiere decir que vos estás en esa frecuencia de hablar lo bueno, solo está en tu corazón las familias, el amor, los hijos, el vínculo familiar. Si vos estás hablando de la vida de los otros, quiere decir que en tu corazón solo hay un vacío, tu vida no tiene para vos un sentido. Tu vida no tiene una aventura, tu vida no tiene protagonismo, tu vida no tiene nada de bueno, porque todo el tiempo en tu corazón hay tanto vacío que solo hablas de la vida de otros. Todo el tiempo estás observando la vida de otros para hablar mal. ¿Qué hay en tu corazón? Porque eso te está revelando lo que está en tu corazón. Si vos estás hablando todo el tiempo de crecer, de progresar, de salir adelante, de buscar la forma de encontrar negocios nuevos, de cómo voy a hacer para salir de mi situación financiera, estás lleno de eso, estás queriendo crecer. Y alguien se te acerca y lo primero que vas a hacer es preguntarle, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo hiciste vos para crecer? Enséñame, quiero saber, quiero aprender. Pero a veces nuestro corazón está tan oscuro que no podemos nosotros hablar de otra cosa. De lo que estás lleno hablas. Hablas de proyectos, hablas de crecimiento, hablas de ayudar o hablas en el ambiente donde estás, en tu trabajo. Vamos a poner un ejemplo práctico. En tu trabajo, ¿de qué hablas? Hablas de crecer en la empresa, hablas de crear nuevos proyectos, hablas de crecer, de escalar, hablas de que esa empresa va a prosperar. ¿O de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Hablas mal? ¿Hablas mal de todo el mundo? ¿Hablas mal de tus compañeros? ¿Hablas mal de tu jefe? ¿Hablas mal
de las personas que están ahí, hablas mal todo el tiempo. Y generalmente una persona que no está enfocada en algo bueno siempre termina contaminada y contaminando al resto. Si sos parte de una iglesia, de una comunidad donde la misión es clara, la misión está en dar a conocer al Salvador, en dar a conocer a Cristo, y vos sos parte de una iglesia, ¿de qué hablas? Porque a veces tu corazón está tan lastimado, tan herido, que lo único que hablas es de tu dolor. A veces te pasás hablando de cosas que no tienen que ver con la visión. Tienen que ver con el estado de tu corazón. En tu casa, ¿de qué estás hablando? De lo que falta, de lo que no tenés, de lo mal que están las cosas, de lo mal que hacen todos, de lo mal que se comportan. ¿De qué estás hablando? Porque de eso está lleno tu corazón. Al despertarte, ¿cuál es tu primer pensamiento? Ese es el pensamiento que rige tu día a día. Es el primer pensamiento que tenés, es el que va a conducir todo tu día. Va a conducir todas las cosas que hagas, porque en eso estás pensando todo el tiempo. Solo pensás en eso. Entonces, de lo que abunda el corazón habla la boca, dice. Y Efesios 4:29 dice que no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que las palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y hay veces que tu estímulo es para hacer lo malo. Tu estímulo es para seguir hablando mal, tu estímulo es para seguir dividiendo, tu estímulo es para seguir contaminando cada día más. Y no te das cuenta que es tu corazón el que está contaminado. Que tus palabras sean para edificar. Porque si todo el tiempo estás hablando en dividir, en ser la persona que contamina a todos los demás, tenés un problema grave en el corazón. Tenés un problema grave que tenés que resolver, porque mientras vos no resuelvas ese problema en tu corazón, tus palabras van a seguir así, llenas de maldad, llenas de engaño, llenas de odio, llenas de división. Tus palabras van a estar siempre, no para edificar, sino para destruir. Por eso es importante resolver, porque directamente lo que está en el corazón es lo que habla nuestra boca. Necesitas resolver eso que tanto te duele. Necesitas perdonar tal vez. Necesitas soltar tal vez, porque de lo contrario vas a seguir presa en ese lugar. Presa siguiendo en ese mismo estado de odio, de contaminación, de división. Y generalmente cuando estás en ese estado, tus palabras unen otras personas con ese mismo corazón. Porque las personas que están pensando en crecer, en hacer, están haciendo. Están hablando de vamos a hacer, vamos a construir, vamos a crecer, vamos a animarnos, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer lo que es bueno. Pero a veces las personas, como siempre decía mi abuela, decía esta frase: Dios los hizo y ellos se juntaron. Siempre te vas a juntar con gente que alimenta tu dolor, que está dispuesta a sanar, a pasarte la mano en el hombro o a lamerte las heridas. ¿Por qué? Porque es como una energía. Es como una energía. Vos ves a las personas que siempre están trabajando, siempre están produciendo, nunca están en los lugares donde el alimento es cosas negras, cosas dolidas, heridas. No, vos le ves en el lugar donde realmente está la paz, está el crecimiento, está el progreso, está el hacer. Pero si vos estás en ese lugar hoy, yo te animo a que realmente haya un arrepentimiento en tu corazón, haya un mover de Dios real. Porque muchas veces podemos creer que está Dios con nosotros, pero nuestras acciones dicen que no estamos nosotros con Dios y no es Dios es el que está moviendo nuestra vida. Y no sé por qué te digo esto, pero tal vez alguien necesite escuchar.
Tal vez alguien necesite saber que ya no podés seguir en el mismo estado. Te estás contaminando. Y cuando tus palabras salen amargas, salen agrias, salen para cosas que no son dar buenos frutos, a la larga te vas a enfermar. Es más, tal vez ya estés en ese, perdón que se me está moviendo tanto aquí, es más, tal vez ya estés en ese tren. Y es hora, es tiempo de perdonar, de soltar y dejar de llenar tu corazón de cosas que tu boca solo está repitiendo. Y así como lo que hablamos es también lo que hacemos, todo el tiempo estamos buscando eso que más nos duele. Y Proverbios en el capítulo 21, en el versículo 23, dice, un momento, Proverbios 21, 23. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te metas en problemas. Cuida tu boca. Cuida lo que vas a hablar, va a sembrar. Va a sembrar. Va a sembrar odio, va a sembrar amor. Va a sembrar vida o va a sembrar muerte. Tus palabras van a sembrar algo. Y lo que siembres es lo que finalmente va a sobrevenirte. Esa es la parte más delicada. Lo que sembraste va a sobrevenir. Entonces mejor mantener tu boca callada. Un gran maestro de la palabra, a quien recuerdo con mucho cariño cuando yo empecé a caminar en Cristo, me enseñó lo siguiente, que cuando vos estás mal, cuando vos estás lastimada, herida, es mejor que te quedes callada. Siempre decía eso, cuando estás mal, no hables. Cuando vos no estás segura de que ese sentimiento es correcto, de que es solamente producto de tus emociones, mantén la boca cerrada. Mantén la boca cerrada. Porque si hablas, vas a hablar desde tu dolor. Vas a hablar desde lo que te duele, entonces es mejor que vos ese día no salgas. Es mejor que si te invitan, no te vayas. No te vayas, mi amada, haceme caso, escucha lo que te digo. ¿Por qué? Porque dice aquí que te vas a meter en problemas. Porque después, lo que ocurre después es que vas a tener que sostener lo que dijiste. Y cuando vos no querías decir, después de un tiempo te diste cuenta que eras vos, que sos vos el problema. El problema sos vos. No son los demás, el problema sos vos. Y cuando te das cuenta que el problema finalmente eras vos, tenés que sostener lo que dijiste. Y te vas a alejar aún de las personas a quienes calumniaste y después te diste cuenta que no era verdad. Porque vos delante de todos tenés que sostener. ¿Conocen gente así, mis amadas? Gente que ya no te puede ni siquiera apoyar en público por lo que dijo en su momento de dolor. Gente que ya no te puede ni siquiera tratar bien porque habló tan mal en su momento de amargura que después ya no puede cambiar. Ya tiene que hacer algo porque tanto ya fue lo que se contaminó y lo que contaminó que ya no puede sostener. Te vas a meter en problemas, es mejor que te calles. Hay lugares a donde yo no voy. Hay personas que me han invitado, han salido de un círculo donde yo estaba por dolor, por heridas, por un corazón lastimado. Y me han invitado para estar en ese lugar, para que yo también le entregue mi corazón y permita que sus heridas me traspasen. Pero no lo hice. No lo hice porque preferí mantenerme callada. Preferí mantenerme en silencio. Preferí alejarme porque no quiero que nadie contamine mi corazón. Prefiero mantenerme callada, encerrarme, perderme la oportunidad de comer un lindo banquete, pero no ser contaminada. Porque esa es la parte peligrosa. Me voy a meter en problemas.
Y cuando me meto en problemas voy a tener que sostener ese problema. Por eso las palabras tienen tanto poder. Las palabras tienen un impacto. Cuidado, porque a veces hasta para agradar al otro termino diciendo lo que no quería decir. A veces hasta para gustarle al otro termino sosteniendo lo que no creo. Y Dios no te pide que vos seas ese tipo de persona. Dios te pide que vos seas una persona posicionada. Una persona cuyas palabras sean palabras de posicionamiento, de autoridad, palabras justas, de justicia. Porque esas palabras de justicia van a traer a tu vida bendición. Te van a bendecir. Hay una anécdota que tengo de una persona a quien yo conocí hace muchos años. Y esta persona tenía algunas actitudes muy buenas. Siempre tenía un comportamiento muy prudente. Era muy servicial, era muy simpática, era muy atenta. Era una persona cuyas actitudes me gustaban, me conecté con esta persona, pero nunca hablaba. Había veces que yo le decía algunas cosas, también en mi momento de inmadurez, de no entender muchas cosas, cuando tenés un corazón herido, wow, hablas de cosas y cosas. Yo le comentaba algunas cosas que estaban sangrando en mi corazón y esta persona siempre quedaba callada. Siempre quedaba callada. Y hay veces que otras personas también hablaban y esta persona siempre se quedaba callada. Y al final, con el correr de los años, yo me di cuenta que esta persona yo la tomaba por sabia, por una persona muy sabia. Penosamente con los años me di cuenta que no era sabia, pero ese no es el caso. Que esta persona, por estar callada, pasó delante mío como una persona sabia. Y se ganó mi confianza porque demostró sabiduría con su silencio. Por eso dice que hasta el que no es sabio es tomado por sabio cuando se calla, cuando no habla. Y la palabra dice también en Proverbios que el sabio calla. El que es sabio calla. Hay cosas que no tenés que hablar. Hay lugares donde no tenés que hablar. Hay cosas que no tenés que decir. Es mejor ser prudente. Si ustedes supieran la cantidad de problemas que ya tuve por haber dicho lo que no debía decir. ¿Y saben cuál es el peor problema de haber hablado? Es que esas palabras ya no las podés guardar. Ya no podés hacer de cuenta que no las dijiste, porque las dijiste. Y todo, por eso la ley dice, cuando hay una persona presa, cuando alguien va a ser apresada, le ponen las esposas, le hablan de algunos derechos y le dicen, todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Y eso que decís es muy importante, porque vos tenés que estar segura de lo que estás diciendo, 100% segura. Y para estar segura, tus palabras, tu razonamiento, tu creencia tuvo que haber pasado por varios filtros y uno de ellos es la prueba de la veracidad, de que eso que vos estás diciendo era absolutamente verdad. Y cuando vos puedas comprobar que eso que estás diciendo es verdad, entonces vos vas a poder hacerte responsable de tus palabras. Pero cuando vos estás repitiendo solo lo que otros te dijeron y creíste en base a lo que otros te dijeron y después te diste cuenta que eso no era verdad, entonces vos te vas a meter en un tremendo problema porque va a ser usado en tu contra. Va a ser usado en tu contra. ¿Qué pasa si hay un robo, una situación de robo y una persona te dijo, ¿sabes qué? Robó Pedro. Y vos repetís, robó Pedro. Vos repetiste porque alguien te dijo que fue Pedro el que robó. Y Pedro escuchó que vos dijiste que fue él el que robó. Y después se comprobó que no fue Pedro el que robó. El que robó fue otra persona. Y Pedro va a usar lo que vos dijiste en tu contra.
va a usar lo que vos dijiste en tu contra. Y hay veces que ni siquiera la persona que calumnió se hace responsable. Y te vas a tener que hacer responsable vos. Te vas a meter en problemas. Entonces tus palabras tienen demasiado poder. Gente, de verdad no era de esta forma que yo preparé, pero el Señor nos está llevando a este razonamiento con respecto a las palabras. Qué importante entender que nosotros somos fuente de vida, fuente de bendición o fuente de maldición. Qué importante cuidar nuestras palabras, porque esas palabras van a ser las que nosotros vamos a tener que hacernos cargo. Y hoy yo quiero declarar que vos sos una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer que sabe hablar, que tiene prudencia, que no se mete en problemas, una mujer que aprende a guardar sus palabras. Mientras no pase por el filtro de la verdad, aprende a guardar tus palabras. Y que cuando hables lo bueno, porque hasta descubrir a un ladrón cuando hay una prueba es bueno. Eso es bueno, descubrir, hablar, pero hablar con la verdad. Hablar lo que es justo. No es justo que vos hables maldición en tu casa. No es justo que vos hables maldición sobre la vida de tus hijos. No es justo que vos todo el tiempo hables de cosas que contaminan tu hogar. No es justo. Habla lo que va a dar vida. Sé vos, mujer, la encargada de levantarte y profetizar en tu hogar cada mañana. Sé vos la que te levantás y decís, hoy va a ser un buen día. Hoy va a ser un día de victoria, hoy va a ser un día de paz, hoy va a ser un día feliz, hoy va a ser un día lindo, un día pleno. Vos, la persona que trae palabras de reconciliación. Sé vos la que habla lo positivo, la que da vida. En tu trabajo, sé vos la que dice, no, gente, vamos a trabajar, no, gente, vamos a salir adelante, no, vamos a tener proyectos nuevos, vamos a hacer lo bueno, sé vos esa persona, sé la que trae vida, sé vos la persona que reconcilia, sé vos la que cuando alguien viene y te habla de su dolor, sé vos la que dice, tal vez no haya sido así, tal vez no quiso lastimarte, tal vez no quiso herirte, tal vez hay algo que estés interpretando de una forma diferente. Sé vos la que con tus palabras da vida, porque eso va a marcar toda la diferencia. Deja de dividir, empezá a unir, porque no estamos para matar, no estamos para destruir. La palabra está para dar vida y no muerte. Sé vos la que bendice, porque a veces con tus palabras y con tus actitudes estás haciendo todo lo contrario. Sé vos la que bendice. Y días pasados he visto una publicación que me habló mucho, porque decía, se suponía que éramos hermanos y entre hermanos no nos disparábamos. Y eso tocó mucho conmigo, porque habló a la iglesia, habló a las familias, habló a los amigos, habló a mucha gente esa publicación, porque es así. Nuestras palabras tienen que ser para bendecir y para construir, mi amada. Y este devocional es para que empecemos a pensar en eso, mirar cómo estamos viviendo, empezar a utilizar nuestra boca para que las versiones vayan cambiando, para que aquel que es tan malo y que lo único que quiere hacer es dividir, empiece a avergonzarse y empiece a huir. Porque yo no creo que una persona que utilice sus palabras para hablar mal de otro tenga el plan de Dios en su vida. Yo no creo que una persona que divide tenga el plan de Dios en su vida. Yo no creo que una persona que critique tenga el plan de Dios en su vida. Yo no creo que una persona que
es injusta, tenga el corazón y el plan de Dios en su vida. Con esto me despido y que realmente nosotras las mujeres empecemos a construir, a unirnos en palabras, a hablar bien las unas de las otras, a aplaudir el éxito de las otras, a no hablar mal de nadie y a ser mujeres que verdaderamente transforman esta nación y el mundo entero. Un beso.